para hablar sobre el tema de la importancia que significa para nosotros los creyentes la necesidad de no dar escándalo, de no ser fuente de escándalo, recurro a un ejemplo planteado por una hermana que me escribe a través de redes sociales y al mismo tiempo por las mismas palabras que nos da el apóstol San Pablo, ¿no? El caso de la hermana es bastante sencillo. La hermana va a misa con un sombrero modesto, un sombrero adecuado, ¿no? No es un statement, una acción de fuerza, de moda, ni nada por el estilo. Es un sombrero modesto que cumple con el pedido paulino de que las mujeres se cubran la cabeza, ¿no? Y ella me cuenta que en múltiples ocasiones le han pedido que se descubra, ¿no? Es decir, que se saque el sombrero, y ella entiende que esto es incorrecto, que ella no tiene por qué sacarse el sombrero, pero acá viene la parte más importante y una razón para felicitar a la hermana y ponerla como un ejemplo de cómo debemos actuar. Ella dice, para evitar problemas y tensiones y dificultades, yo me quito el sombrero cuando me lo pide. Pero quisiera saber si es que es correcto que me tenga que quitar el sombrero o si es impropio que lleve el sombrero a misa. En ambos casos la respuesta es no, no es incorrecto y no es impropio llevarlo en las Sagradas Escrituras. Desde el punto de vista de la cortesía y de las normas de decencia, pensemos los que quieran, por ejemplo, en el manual de Carreño de buenas costumbres, y de modales y buenas costumbres, Carreño señala claramente que una mujer cubierta no tiene por qué descubrirse, no le corresponde descubrirse. No le corresponde descubrirse ni ante una autoridad ni le corresponde descubrirse en misa, ¿no? Pero acá, obviamente, cuando hablamos de misa, no nos estamos ocupando de las enseñanzas que nos pueda dar Carreño, sino de las enseñanzas específicas de San Pablo. Recordemos que San Pablo nos dice que las mujeres deben llevar el cabello cubierto. La manera habitual como muchas mujeres hacen esto en el templo es con las mantillas, que son, dicho sea de paso, muy bonitas, muy femeninas y manifiestan una gran piedad. Pero los sombreros o gorros estilizados que sean sobrios y adecuados, que no sean exagerados ni impropios, perfectamente cumplen con esa misma norma, y sería igual de ridículo decirle a una mujer que se descubra de la mantilla que decirle a una mujer que se descubra del sombrero durante la misa. En los hombres la situación es diferente. A San Pablo no ordena a los hombres cubrirse el cabello, por el contrario, no, de mostrar que son cabeza y mostrar la cabeza y la cabellera o la falta de ella en el caso de los que no tienen pelo, pero se trata de mostrar la cabeza. Entonces, si un hombre va a misa, va con una gorra, y esto es frecuente verlo entre los muchachos, ir con una gorra o una boina, y no saber que como varones se tienen que descubrir al interior de la iglesia, que tienen que sacarse el sombrero o la gorra de cualquier tipo, incluso de lana, hay que sacársela de la cabeza. Es la cortesía intraeclesial, la manera en que se realiza al interior de la iglesia, ¿no? Entonces, es bueno que las mamás le expliquen esto a los hijos más jóvenes, es bueno que los jóvenes entiendan que esta es la manera como nos presentamos en el templo, con la cabeza descubierta, pero no en el caso de la mujer. Sin embargo, acá es donde viene el giro. No todo el mundo sabe esto, ¿no? Y muchas personas consideran que un objeto en la cabeza es simplemente en el interior del templo una falta de respeto.
y lo aplican igualmente a los varones y a las mujeres, y no es el caso. Pero es valioso el ejemplo que nos da esta hermana cuando nos dice: para evitar discusiones y tensiones, yo me saco el sombrero. Y a esta hermana hay que felicitarla y agradecerle porque está aplicando otro principio paulino, es decir, de San Pablo, que es mucho más importante todavía que el de cubrirse o no cubrirse el cabello, y es el principio de la caridad. Cuando nosotros vemos a San Pablo hablar sobre el debate que tenían los cristianos, los convertidos, en tierras paganas, en tierras de origen griego y de cultura romana, se preguntaban si era lícito o si era legítimo comer de la carne de los grandes bovinos, ¿no? O de las vacas, los animales comestibles que habían sido sacrificados a los ídolos. Y la respuesta de San Pablo es muy clara. A nosotros no nos importa en lo más mínimo que hayan sido sacrificados a los ídolos, porque esos ídolos son de mentira, no existen, y en consecuencia ese sacrificio no constituye un acto realmente religioso que contamine religiosamente la carne, como sí creían los judíos. Para los cristianos no. Para los cristianos lo que se ha hecho frente a un dios pagano es una payasada. Y finalmente lo que se ha hecho es matar un animal que es comestible, que resulta comestible. Entonces, cuando preguntan si en el mercado se podía comprar la carne que se sabía que era sacrificada de un ídolo, no siempre se sabía, pero cuando se sabía esta carne ha sido sacrificada a un ídolo, ¿yo debo comer o no debo comer? ¿Y cuál es la gran respuesta de prudencia de San Pablo, que se convierte en un criterio fundamental para nosotros? Es el principio que en latín se llama pro scandalo pusillorum. Defender del escándalo al débil. Entonces, ¿en qué consiste? Si una persona que no sabe bien el principio, que tiene delicadeza de conciencia, que tiene escrúpulos y que ve que efectivamente esta carne un cristiano serio la consume y eso le produce escándalo, San Pablo dice: no la comas, mejor no la comas. No haces mal comiéndola, no violas ninguna ley con que la carne haya sido sacrificada para los ídolos. Pero si un hermano tuyo en la fe tiene una fe débil, entonces mejor por él, para no escandalizarlo, no la comas. Y de alguna manera, conociéndolo o no, no lo sé, esta hermana que nos escribe nos cuenta cómo toma esa actitud. ¿Alguna norma la obliga a quitarse el sombrero en la iglesia o en alguna otra circunstancia de importancia? No, la respuesta es no, ninguna norma. Ella es libre. Sin embargo, todos estamos atados a las obligaciones de la caridad. Entonces, si una persona ignorante se va a hacer escándalo, y porque yo ejerzo mi derecho de comer la carne de los ídolos, o en este caso de quedarme con el sombrero puesto, y la consecuencia va a ser que esta persona va a estar malhumorada, confundida, alterada, perturbada durante la misa o en cualquier otra situación, ahí se aplica el principio paulino pro scandalo pusillorum. Cuidado con escandalizar a los débiles, ¿no? Y este es un principio fundamental que gobierna todos los otros porque, como sabemos, el amor supera toda ley. Es la enseñanza de Jesucristo. El que ama ha cumplido la ley y, en consecuencia, en vez de refugiarse en una ley menor que está aquí o allá, defendiendo algún derecho mío, está por encima de todo el principio de la caridad. Y esto se aplica en muchísimas cosas, hermanos. Muchas veces me encuentro en situaciones en las que un sacerdote se pone a bailar
Y el sacerdote dice, no tiene nada de malo, no hay ninguna ley que prohíba que un sacerdote baile. Es correcto, en el código no hay ninguna ley que diga los sacerdotes no deberían bailar, no existe esa norma. Pero existe como norma espiritual si eso va a escandalizar a los fieles, si los fieles van a decir, oye, este curita que hace bailando con chicas, no perturba y altera la paz interior de muchas personas. Y la actitud del el protagonista de una situación así no debe ser, esos son cucufatos, esos son hiperreligiosos, esos son fariseos, esos son... No, no podemos descartar a los hermanos así. Esos hermanos tal vez tengan un juicio injusto, un juicio exagerado, pero son la descripción por esencia de los débiles que no debemos escandalizar, como señala claramente San Pablo. Entonces, esta señora tiene todo el derecho de llevar su sombrero, tiene todo el derecho de llevarlo. Es importante que nosotros recordemos, sin embargo, que hace mucho mejor que el hecho de defender su propio derecho, el proteger a los que se podrían escandalizar y los que no entienden con claridad, porque ellos son nuestra primera prioridad, son infinitamente más importantes que mi derecho a llevar un sombrero o a realizar cualquier otro acto que en el fondo podría tener como consecuencia escandalizar a los débiles. Que tengas un buen día.